Sí, bueno, fue una asamblea abierta y quitó temores a todos aquellos que nos abrimos a andar ahí. Pero me hizo 5, perdón, si quieres. Mira, lo que no se ha comprado, pero bueno, me hace 5. Y a la sexta ya sigue. Bueno, pues luego la comisión, por lo visto, me criticaba diciendo que no la quiere hacer la representación. Sí, que se gasta así. No, pero que luego me criticó la comisión. Pero qué extraño. La cosa que compañero. No extraño nada. Desde que lo contaron, dije, ya coño, que le cayó como el ropero de tu abuela encima, coño. Es comprensible. Pero podía haber sido serio. Lo que ocurre es que esto es una especie de mecenas que ahí se está dedicado a eso. Claro. Yo creo que tiene hasta la cama para venir ahí. Ya montando la radio y se tiene audiencia. Sí. No va nadie. Yo me llevo muy correoso. Pero por lo menos que sea serio, ¿no? Porque si me dice que me va a hacer una pregunta, me hace 5 y a la sexta le digo, compañero, que no puedo, que yo estoy aquí en esta... No, pues mira, loro viejo no aprende a hablar. Este siempre ha sido así. Siempre ha sido así, es un pelmazo terrible. No, es que el problema es que tenemos mucha mano izquierda con él porque... Tuvo 4 horas emitiendo en directo, de Marga, en directo. Es que es como que se vuelve tiene un campanario con un fusil. Y ahí duerme casi todo el día. Le dedica las 24 pero horas. Pero que te digo que no fue serio en el sentido de, joder, me has dicho más una, me hace el 5, te la contesto y soy diplomático me llamó, y flexible. Y después ya en la sexta digo, yo que tengo que hacer cosas que no. Ese fue lo que me dio el más momento, porque me llamó a mí, y estaba molesto. Y yo le dije, no, entonces discúlpame con Cayo Lara, porque claro, y luego en la comisión habló, y hubo gente que salió y le dijo, no te consentimos que hables a mi mal, no por hablar mal. Pero lo dijo en la comisión. Sí, y hubo gente que salió y le dijo, ¿qué está pasando? Y porque no sabía la gente en qué nivel nos habíamos producido no hice ninguna declaración nada más que a él. Yo la que hice fue el canutazo que dimos, saca la foto y sáquesela ya para... y la media hora de la intervención que hice. Bueno, pues me llevó, no, estaba molesto. Bueno, pero se lo he dicho. Yo tengo amistad personal. Y yo le digo, ¿tú crees? Pues claro, es un poco sin consigo. Ya, te cuento, un poco sin consigo. Y entonces bueno, si disculpa de mañana, ¿vas a ver? Y yo, sí, seguro. Pues discúlpame. Sí. Bueno, te vuelve a ver, es el mismo. Sí, no es... Intentando forjar una izquierda alternativa. Hemos hecho un acuerdo con 12 organizaciones incluidas aquí en Canarias, que es el mayor acuerdo de la historia de Izquierda Unida que se ha hecho con otras organizaciones de la izquierda, y este acuerdo tiene que dar sin ninguna duda frutos porque lo está necesitando la sociedad española y la sociedad canaria, y especialmente los trabajadores y trabajadoras y las capas populares. Hay que generar una izquierda alternativa fuerte para plantar cara a este ataque tan impresionante del capitalismo a través de su hoja de ruta, el neoliberalismo, que está aplicando sin piedad en nuestro país. Por tanto, ánimo a la gente de izquierdas a que sumemos el voto para conseguir tener el mayor peso posible en el Parlamento de España, y también las urnas están vacías, ¿por qué no? Tiene que haber una representación de Canarias en el Parlamento de España, aunque alguna gente lo vea muy lejos. Es una cuestión de voluntad política, de voluntad decidida, de que no podemos continuar con estas políticas que de alguna manera están haciendo tanto daño y creando tanto sufrimiento a la gente. Así que ánimo y vamos a por ellos. Previamente, sin intentar extenderme más allá de lo comedido en una rueda de prensa, pero hacer un análisis muy breve previo, ¿no? No únicamente vale decir que el sistema capitalista está en una situación generando muchísimos dramas humanos, es reconocido, estamos en una fase, en una crisis probablemente tan dura o más dura que la crisis del 29, de las que hemos conocido en todos los procesos de nuestro país, es una obviedad, pero decir que hay un elemento extraordinario importante que tenemos que tomar nota porque ha marcado y está marcando la vida económica de nuestro país. Hemos pasado de las rebajas a los impuestos, perdón, a los recortes. Hemos pasado de las rebajas a los recortes. En los últimos años el Partido Popular y el Partido Socialista han estado rebajando más los impuestos a los más ricos en el país. Y podemos poner muchísimos ejemplos, desde la supresión del impuesto de patrimonio, bonificación del 100%, hasta lo que han sido rebajas que se han hecho en el impuesto de sociedades, rebajas que se han hecho en los tramos de las rentas marginales, el tipo marginal de la renta del IRPF, bonificaciones fiscales a las grandes empresas, y ya no digamos del fraude fiscal que se tolera en este país de una manera escandalosa.
los últimos datos del último informe de la Hacienda Pública, de los inspectores de Hacienda, que no tienen sospecha de no ser datos oficiales, es que el 3% de las grandes empresas en España defraudan al año 42.700 millones de euros. Este dato es escalofriante, pero además se ha recortado, en una ausencia total por parte del Gobierno de luchar contra el fraude fiscal, se ha recortado los presupuestos de la agencia tributaria en un 5,7 y un 6,1% respectivamente en los presupuestos del 2010 y del 2011, y se van a volver a recortar en los presupuestos prorrogados, porque se tienen que prorrogar, para el año 2012. Es decir, ante una situación escandalosa de fraude, no se han tomado las medidas humanas y materiales para luchar contra ese fraude. Dicho esto, las arcas de la Hacienda Pública se quedan vacías, sumando además la situación de la crisis. Y cuando las arcas se quedan vacías, va menos dinero a las comunidades autónomas por el régimen fiscal que se tiene, por la redistribución del 50-50-58, como bien conocen ustedes, y las transferencias en sanidad y en educación. Y ahí empiezan a aplicar los recortes en las comunidades autónomas porque se tienen que ajustar con el déficit y se empieza a convertir esto en una especie de circo, de pim pam pum. El PP acusa al PSOE de que recorta y el PSOE acusa al PP de que recorta en sus comunidades autónomas. Los que se llevan los palos, educación, sanidad y en definitiva los ciudadanos, que no somos responsables de la crisis que ha creado el poder financiero internacional, la banca española y los especuladores, y la política de no intervención pública en asuntos económicos tan importantes como la política de vivienda en nuestro país. Por tanto, en esas estamos. Y había dos salidas posibles. Una salida que era buscar más ingresos, luchar contra el fraude y modificar fiscalmente las reglas del juego para que paguen más los que más ganan y más tienen en este país, como dice el artículo 31 de la Constitución Española, que es la que venimos defendiendo los sindicatos, que venimos defendiendo en Izquierda Unida, o la vía que cogió el gobierno alentada por el Partido Popular, que es la vía del ajuste duro y los recortes. Recorte tras recorte, así llevamos desde el 10 de mayo del año 2010, donde este país se puso de rodillas ante los poderes financieros y los mercados, iniciando la gran ofensiva de recortes. Y entre medias, el ataque a los derechos laborales, que explicaba perfectamente Gustavo anteriormente, lo que tiene que ver con la reforma laboral, lo que tiene que ver con la concatenación de contratos y en definitiva lo que tiene que ver con las políticas de recortes que se han producido en este sentido. A partir de esa situación, de política de recortes, la economía... Exacto, eso es exactamente. Como usted quiera. A partir de esa política de recortes, la economía cada vez se está debilitando más y está creciendo el paro. Y ya no lo decimos desde Izquierda Unida y los sindicatos, ya lo está diciendo la ONU, ya lo decían los premios Nobel como Krugman o como Stiglitz, y ya lo reconoce todo el mundo, que mientras no se dinamice la economía y se cree empleo, cada vez tendremos más crisis y cada vez tendremos más paro. Ahí tenemos un país referente como Grecia, que se lo han cargado precisamente por las políticas de recorte y de ajuste duro. Y España, a pesar de tantos mensajes que hemos dado a los mercados, es decir, a los especuladores financieros, ajustando el cinturón a las clases populares, hoy pagamos más intereses por la deuda española que pagábamos antes de empezar con el proceso, con lo cual todo era mentira. No ha servido de nada. Los especuladores están para especular y siguen especulando con la deuda soberana española, cada vez con mucha más intensidad. Hoy la prima de riesgo está en torno a 300 puntos, es decir, 6 veces más que estaba cuando empezó la política de recortes en nuestro país. Y dicho eso, lo que nosotros estamos planteando es políticas activas de empleo, de inversión pública del Estado, a partir de conseguir más recursos de esa bolsa de fraude en el país, lucha contra la economía sumergida y reformas fiscales para incorporar recursos en la hacienda pública. Esto así de simple y así de sencillo, pero es posible hacerlo, hace falta voluntad política. Y hay que meterse con los defraudadores y hay que meterse con los ricos de este país y con los beneficiarios de la crisis, porque en las crisis hay beneficiarios y víctimas, y los beneficiarios han ganado y siguen ganando mucho dinero en nuestro país. A partir de ahí, nosotros, los compromisos, si queréis, concretos, hemos hecho un gran acuerdo, hemos hecho el mayor acuerdo de la historia de la democracia, de unidad de la izquierda,
a partir de la convergencia con fuerzas políticas y sociales que hemos concretado en este fin de semana en Madrid. Aquí, en Canarias, también. Y yo espero que Joaquín sea el diputado de la izquierda en el Parlamento de España en la siguiente periodo legislativo, es decir, después del 20 de noviembre, y además represente también la singularidad y la problemática específica que tiene Canarias. Y no es por hacer yo oportunismo, porque vienes aquí, dices que estáis muy mal, que no es oportunismo para hacer ni demagogia. Los datos son escalofriantes, los conocéis perfectamente. Y quien más los conoce es la gente que sufre, que es quien más conoce los datos. Señor Los Lara. vive en carne propia. 29% de paro, 55% de cobertura nada más, con una media a nivel del Estado del 70%. No los relato porque son cantidad importante de datos en ese sentido. Por tanto, representará en el Parlamento, si lo quiere la ciudadanía canaria de izquierdas, representará a la izquierda y la singularidad de Canarias. Y en la parte de la propuesta que los compañeros nos hacen llegar, aunque ahora vamos a continuar el encuentro después para concretar detalles, decir que estamos contra la reforma laboral, por tanto nuestra posición, estamos con la ILP que se presenta en el Parlamento, y nuestra posición va a ser intentar darle para atrás a la reforma laboral, que solo ha creado más despidos baratos y más empleo precario, no fijo como se planteaban los objetivos de la reforma. La segunda cuestión es que vamos a intentar que en esa ley orgánica que plantean para el mes de junio, para incorporar en la Constitución la modificación del artículo 135, que para decirlo en términos sencillos es que primero se paga la deuda y los intereses y después comemos. Eso es lo que ponen en el artículo 135 de la Constitución española. Es neoliberalismo, ideología neoliberal a la Constitución. Vamos a dar la batalla también y seguiremos exigiendo el referéndum antes de que esto se pueda materializar y llevar a las últimas consecuencias en esa ley orgánica. Por tanto, en ese sentido estaremos con los sindicatos. El suelo mínimo de gasto social lo tenemos incorporado en programa, por tanto agradecemos que lo incorporen porque entendemos que eso es fundamental, que se quede en todo caso plasmado en la propia Constitución española. Y luego, en cuanto al régimen fiscal, lo que es incomprensible es que se haga rebajas de impuestos de sociedades a los empresarios en Canarias y no lo inviertan en políticas activas de empleo aquí en Canarias. Esto es incomprensible. Bonificaciones fiscales para que ahora haya una organización empresarial aquí en Canarias que está aconsejando que inviertan el recurso en bonos del Estado. Esto es incomprensible, porque ese dinero, esa bonificación fiscal, tenía que haber sido negociada con las organizaciones empresariales y sindicales para generar exclusivamente empleo. Ese es el único sentido que puede tener que se hagan bonificaciones fiscales, en este caso, como las que conocemos aquí en Canarias. Sin más, si ya queréis, después continuaremos concretando algunas de las cuestiones más, pero reitero lo que decía anteriormente. En todas las movilizaciones y acciones que se hagan por parte de los sindicatos, ahí vamos a estar, porque nunca en la historia de la democracia se ha dado un ataque tan duro contra el estado de bienestar, contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores, contra la columna vertebral de la defensa de los trabajadores que son los sindicatos de clase, contra derechos laborales como la negociación colectiva que la quieren trocear y se empeñan en trocearla, y contra la propia democracia. Nunca estuvo la democracia española tan secuestrada como está en este momento por los poderes financieros, por los llamados mercados, por esa mano invisible que es visible, que mueve la cuna de los grandes partidos del bipartidismo en